Hola a todos. Bien, hoy espero que el sonido esté mejor. A ver, vamos a hablar sobre la selección francesa de fútbol y la polémica que hubo en la celebración de la Copa de América por parte de Argentina, sobre todo un tal Enzo Fernández, que es el que, bueno, tomó la iniciativa de cantar, de hacer una pequeña cancioncita esa de la victoria, acordándose de los franceses, ¿no? Y de la victoria relativamente reciente de Argentina en el Mundial, ¿no? Sobre el equipo de Francia, acordándose de la peculiaridad de, voy a leer la palabra que hay que decir, diversidad étnica de Francia, del equipo de Francia, ¿no? Que, sabéis, se referían a que esa diversidad étnica del equipo francés de fútbol es muy particular y es muy llamativa porque básicamente dominan la gente de color, ¿vale? Si a eso le añades algún que otro magrebí, resulta que franceses, digamos, como te esperas tú, que sea un francés históricamente, étnicamente hablando, es decir, pues de raza caucásica, básicamente, digamos, de etnia caucásica y de tez blanca, pues evidentemente escasean llamativamente, solamente uno tiene que fijarse en la foto de la plantilla, escasean de forma muy llamativa las personas de esa etnia, ¿no? Los de cara pálida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, todo eso tiene... Todo eso, bueno, ha generado una polémica totalmente absurda. Los wokistas españoles y los woke del mundo entero, sabéis que es un movimiento que ha estado creado en los Estados Unidos, que ha sido creado en los Estados Unidos por parte de universitarios de etnia, precisamente, normalmente, de tez blanca, pero apoyando a sus hermanos de tez de color. Y realmente ha sido un movimiento muy desgraciado para Europa, y sobre todo para España en particular, que eran países que en general habían superado totalmente ese tipo de problemas de etnias, sin ningún tipo de trauma y de una forma bastante, digamos, natural, simplemente que la gente no le causaba ningún trauma, pues recibir un pequeño, digamos, una pequeña broma o lo que sea, ni nadie se sintió ofendido. Cuando una persona étnicamente diversa se instalaba en España, en Italia o en Francia y recibían algún tipo por parte de sus colegas o amigos de tez blanca, la tez mayoritaria en Europa hasta el momento, no había ningún tipo de problema porque digamos que se asumía con cierta naturalidad ese tipo de cosas, puesto que eran normalmente una oleada de gente que recién venidos en circunstancias de buscar trabajo, etcétera, pero no había, digamos, pasado por ningún trauma de esclavitud ni de, no, digamos, en la Europa actual del siglo XX-XXI, la gente que de tez de color y de tez morena que han venido a trabajar aquí a Europa son gente que han venido de forma voluntaria a buscarse la vida y a buscar trabajo, a mejorar su estatus económico, ¿vale? No son gente como en Estados Unidos y en América Latina, que vinieron forzados, hacinados en barcos, esclavizados, y que luego de un duro trabajo y de mucho sufrir, por fin, poco a poco, intentan obtener un estatus igualitario con respecto a la gente que les trajo en América, que normalmente eran, pues evidentemente, gente europea, que queriendo trabajar en fincas inmensas de tierras que habían conquistado recientemente, pues necesitaban muchísima mano de obra, ¿no? Puesto que la mano de obra local en América Latina se había disminuido muchísimo por un tema de enfermedades y por otros temas, pues no sé, en América Latina sobre todo se consideraron como iguales prácticamente porque habían adoptado la religión católica y cristiana por parte de los españoles, por lo tanto no eran esclavizables o no en la misma medida que esclavizaron luego a la gente de color, ¿no? Que eran usados como si fueran máquinas. Y en Estados Unidos pasó simplemente que, hago ese pequeño resumen, ese pequeño recordatorio, porque si no hay que situar un poquito la historia, pues que exterminaron a la población local prácticamente, no dejando prácticamente la fuerza de trabajo necesaria como para poder
digamos, esclavizarlo, y por lo tanto tuvieron que importar muchísima más que en América Latina, de hecho, mano de obra pues extranjera, en ese caso pues forzada, de África. Así que el trauma que tiene un hombre de color africano, de origen africana o de ascendencia africana en Estados Unidos es mucho mayor que una persona de color en Europa. De hecho, en Europa no tiene por qué, a priori, tener ningún tipo de problemas. Además, viene una Europa ya civilizada, una Europa que ya superó, mediante una gran última crisis que fue la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, todo un pasado de racismo natural, normal, como pasa en todos los pueblos del mundo, porque anda que los chinos no son racistas, anda que los japoneses ya ni te cuento, etcétera, etcétera. Y si en América Latina hubieran prosperado la civilización americana original, seguro que hubieran sido una racista de todo modo. De hecho, los supervivientes y los sobre todo en América Latina, los que todavía viven, sobre todo estoy pensando en Perú, Ecuador y tal, o sea, gente de ascendencia claramente, además se les ve en la cara, de etnia americana original, son súper racistas con respecto a los de etnia de ascendencia africana. O sea, es un racismo casi patológico. Así que realmente, digamos, esto del racismo no es ni muchísimo menos una cosa exclusiva del hombre blanco, como quieren hacer ver los woques. A lo mejor en Estados Unidos sí, pero en el resto del mundo no. Porque, no, y repito, la historia de Estados Unidos es una historia muy peculiar y muy violenta, que no se ha dado en las otras partes del mundo. Ha estado protagonizada por anglosajones, que son prácticamente la misma etnia que protagonizó los peores episodios de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes y los ingleses más o menos se pueden dar de la mano. Son gente muy parecida, también puedo incluir polacos, suecos, ucranianos y tal. Tienen una mentalidad, los del norte de Europa, bastante, de forma natural, son gente pues racista. Entonces, en su cultura el racismo está muy enraizado. Sin embargo, en la parte latina de Europa, ni muchísimo menos es lo mismo, ni muchísimo menos. Españoles, griegos, italianos y franceses normalmente no son nada racistas o muy poco racistas. El racismo natural que tiene cualquier etnia, pero no va más allá, no es un racismo institucionalizado, un racismo que digamos prácticamente se hereda de padres a hijos, ¿no? Ni muchísimo menos pasa esto en los países latinos, y lo que pasa es que evidentemente no estamos al abrigo de que una pequeña parte de nosotros pues se vuelva racista por circunstancias, por idiotez o por falta de cultura, etc, etc, ¿no? Evidentemente no estamos al abrigo, o por pura imitación de la gente del norte, también, por considerar que la gente del norte es superior a... Esa es una forma de canalizar a veces un sentimiento de inferioridad, imitando a los del norte. Luego, el tema de... Vamos a volver a nuestro tema, que aparentemente se ha hecho un poco largo, pero creo que era necesario. El tema del canto este que hizo Lenzo Fernández y tal y cual, primero que no se ha interpretado nada bien por parte de los periodistas, como siempre, bastante... Bueno, supongo que ellos van al clickbait, van a conseguir audiencias y no se paran en los temas culturales, en el porqué. Claro, no puedes hacer análisis en la tele, ¿no? Ese es el problema, ni en los periódicos, mucho. Periódicos un poco más, a veces cuando hay columnas, pero no mucho. Tienen que ir un poco a lo que da al titular, a lo que va a dar audiencia. Entonces, claro, el problema es que han interpretado de forma wokista el tema. El Lenzo Fernández y toda esta gente, primero de todo, no era un canto racista, porque no iba en contra de la etnia de esta gente, de la etnia de color, sino que iba en contra de que en el equipo de Francia haya tantas personas de origen extranjera, porque muchos de la gente de color que juega para Francia ni siquiera han nacido en Francia, muchas veces, ¿vale? Pueden haber nacido en la France-Afrique, en Burkina Faso, en cualquier país de estos que se habla francés, Camerún, Senegal, etcétera, y obtener la doble nacionalidad con una facilidad brutal simplemente por jugar 2 o 3 años a lo mejor en un equipo francés en la liga, que es y además todos los equipos franceses de cierto nombre tienen evidentemente canteras, tienen montado, digamos, escuelas, etcétera, academias, patrocinan academias en toda la francofonía, en toda la Francia-África, ¿no? Así que tienen ahí una cantera, digamos, infinita de jugadores africanos
que pueden venir el día de mañana a jugar para Francia, ¿vale? Primero pasando por la Liga y luego jugar para Francia. Esto, o sea, es desconocimiento de la cultura futbolística, para empezar también. Luego, dos, en Francia se sabe que, bueno, y si no lo sabéis, hay también muchísimas propiedades francesas en lugares tan remotos como La Reunión, que está en el Océano Índico, imagínate, al lado de Madagascar, ¿vale? Madagascar es África y evidentemente la gente pues es de tez morena, ¿vale? No es, porque ya sabéis que en África hay una diversidad de teces morenas brutales, no es lo mismo un etíope que una persona de Madagascar que una persona del Congo, ¿vale? Hay una gradación también de color y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que son de tez morena. Luego tienes pues eso, una serie de propiedades también en las islas de Guadalupe, que está en el Caribe. Justamente la zona, el Caribe, ya sabéis, por el tema de la caña de azúcar, etcétera, donde más inmigración africana hubo, muchísimo más que en Latinoamérica, ¿vale? Que en el propio continente americano del sur y del centro, de hecho, donde se utilizó mano de obra proveniente de África, pero en mucho menor medida que en África del Norte, que en América del Norte, perdón. Pero sí, y si se concentraron en alguna parte fue en Cuba y precisamente en las islas del Caribe. Así que al ser una isla caribeña, pues prácticamente todo el mundo de ahí, igual que en Haití, por ejemplo, la Haití francesa, no tanto en la República Dominicana Española, sino más bien en la Haití francesa, hay una infinidad de personas de color, ¿vale? Y muchos de ellos son franceses de nacionalidad, doble nacionalidad de TC y vienen a jugar bien a Francia. Así que es cuando uno conoce un poquito la historia de Francia y sus pertenencias ultramar, pues entiendes mejor que haya bastante gente de color también, ¿no? Pero bueno, ellos se referían, más bien no se referían a eso, sino que se referían a esto, a lo que he dicho. Yo me acuerdo perfectamente una frase del cante ese, o del canto, o de la burla esta que hicieron, que se refería más bien a esto, ¿no? A que había jugadores que directamente no habían nacido ni en Francia, ¿vale? Esto por una parte. Luego, por otra parte, también es una forma de reivindicar que ellos, como argentinos, solo juegan con argentinos, es decir, es una selección que solo juega con gente de su país, ¿vale? Y que, sin embargo, Francia hace un poco de trampa, entre comillas, al jugar con una selección, especie de selección mundial, africana, europea, ¿vale? Y es verdad, en cierto modo. Hace mucho tiempo que Francia en los deportes juega este juego y es un poco injusto comparado con las naciones que tienen menos inmigración y por lo tanto menos diversidad étnica donde escoger a grandes deportistas. Y se sabe que a más diversidad étnica normalmente mejores deportistas puedes sacar porque hay más diversidad genética, etcétera, que se adapta muy bien al fútbol. Además, la gente de color de ascendencia africana se sabe que están especialmente dotados para los deportes de donde se necesita usar las piernas, ¿vale? Donde se necesita potencia, sobre todo de piernas, ¿no? Y los africanos están especialmente bien dotados para ese tipo de deportes, por una cuestión genética, y el fútbol no iba a ser menos, evidentemente es quizás el deporte donde más se usan las piernas, ¿no? Y ahí está Pelé para demostrarlo, un hombre de color, Ronaldinho de color, Ronaldo Nazairo de no sé qué, el famoso Ronaldo el Gordo que lo llaman, pues sí, no era de color, pero vamos, era un mulato. Ahí tenemos también al jugador famoso del Benfica, ¿cómo se llamaba este hombre? Eusebio, ¿vale? De color, venía de las colonias, en ese caso de Angola, yo diría, o de Mozambique, ¿vale? Que fueron colonias portuguesas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el hombre de color está clarísimo que para el fútbol sirve. Y ahí tenéis ese Real Madrid actual, ¿no? Lleno de gente de color, etcétera, etcétera. Por lo tanto, franceses, de hecho, por cierto, Camavinga, Tchouaméni y algún brasileño, ¿vale? Así que, sí, porque Brasil es el país de Latinoamérica donde, después del Caribe, donde más gente de color fue también a trabajar. Así que, justamente Argentina, precisamente tiene una historia muy peculiar, porque Argentina es un país que prácticamente se acabó de colonizar del todo con europeos, muy blancos, porque venían todos de Italia y de España, entre el siglo XX y el siglo XXI. Así que, incluso el XIX, quizás, ya empezó. Así que digamos que se colonizó básicamente con europeos pobres o que huían por otros motivos, ¿no? También hay muchísimo europeo judío en Argentina, por ejemplo, de origen claramente polaco, y encontráis pues apellidos muy polacos, ¿no? En Argentina.
y muy rusos también, y muy del este. Gente que huía básicamente de Hitler y de sus acólitos del este, porque el este de Europa fue muy antisemita. Y lo sigue siendo en muchos aspectos. Así que realmente, pues ahí tenéis una historia muy peculiar de Argentina, y por eso el fútbol triunfó además en Buenos Aires, que es una ciudad inmensa, ya lo sabéis, y sus alrededores, que concentró a toda la población que llegaba, y luego tienes unos cuantos núcleos más de población un poquito importante, pero conforme te vas adentrando dentro de la Pampa y dentro de Argentina, ya ves a los nativos originales argentinos, pero eso están tan lejos de los centros de poder que justamente jamás ni jugaron a fútbol ni nada, y los pocos gente de color y de ascendencia americana auténtica que hay en Argentina, pues se quedaron en muchísimos casos repartidos por toda la Argentina, y no hay muchos en Buenos Aires ni nada, aunque hay en las barriadas estas muy pobres de Buenos Aires, de donde procedía, por ejemplo, Diego Armando Maradona, claramente una persona de ascendencia amerindia, o sea, se nota muchísimo, evidentemente hay ascendencia europea, sobre todo por parte de la madre, que probablemente era de origen española o italiana, o las dos cosas a la vez, y el padre claramente era amerindio, está clarísimo, era probablemente un descendiente de mapuches, que hay muchos en Argentina, o alguna etnia por el estilo. Está muy muy claro por el propio Maradona, esos pelos rizados, negros, esa tez, etcétera, incluso la estatura le delataban como una persona, pues evidentemente con diversidad genética claramente local, ¿vale? Así que sí que tiene Argentina, evidentemente, jugadores. Recuerdo algún jugador mulato, incluso recuerdo algún jugador, digamos, y sobre todo ascendencias, por ejemplo, el indio Tevez, que le decían, ¿no? Creo que se llama Tevez, sí. Y ese lo llamaban indio Tevez no por nada, porque tenía ascendencias indias claramente, venía de una barriada muy pobre también de los alrededores de Buenos Aires, igual que Maradona. Y podría estar memorizando ya alguno que otro amerindio, sí. Ahora, nunca, por lo menos, yo no recuerdo nunca un hombre de color en la selección argentina. No lo recuerdo. De color realmente, claramente de ascendencia africana, no lo recuerdo. Porque Argentina tiene esa peculiaridad, digamos, que Buenos Aires, que prácticamente es la ciudad-estado, porque está compuesta en un 80% largo de gente europea, de ascendencia europea claramente, y luego hay un 20%, un 15% de gente con mezclas locales, de gente local, de mapuches o de otras etnias que han podido vivir en Argentina y que viven todavía en algunos lugares. Pero claro, al vivir en Buenos Aires, pues ya con bastante mezcla de gente europea también, o sea que normalmente no suele. Incluso cuesta ver una persona claramente con tez. Yo recuerdo a Sergio Agüero también, el famoso Agüero, que aquí en el Barça duró apenas unos meses porque tuvo un pequeño problema cardíaco. Sergio Agüero, hombre, si lo mirabas bien, tenía una tez, ciertamente alguna mezcla amerindia había, porque sí que es verdad que daba un resultado bastante europeo, de hecho latino, incluso italiano, español, del sur. Pero sí que es verdad que ese pelo tan negro, etcétera, yo creo que algo de mezcla amerindia, si buscara en su árbol genealógico, debe haber. Así que, y no recuerdo muchos más, la verdad. Todos los demás, si os fijáis, Messi es totalmente blanco, de origen italiana, claramente. Luego Pasarela era totalmente blanco, Kempes era blanco totalmente. No sé, así estrellas que se me ocurren de los años 70, 80 y rebuscando un poquito. Y actualmente la selección argentina pues ves prácticamente todos blancos. En Uruguay, curiosamente, en Montevideo, en Uruguay sí que es un poco distinto. Ahí sí que se ven, recuerdo jugadores uruguayos claramente mulatos, etcétera. Ahí sí que se da un poquito más. No sé por qué circunstancia histórica, no he estudiado tanto Uruguay como Argentina. Supongo que por algún motivo que ahora se me escapa fueron a parar más a Montevideo, a Uruguay, la gente que venía claramente de África, ¿no? A trabajar, o sea, esclavizados, hablando claro, al principio. Así que realmente en Uruguay sí que ves más algún jugador de color, aunque bueno, básicamente la composición étnica de Uruguay es muy parecida a la Argentina, vinieron en los mismos momentos, etcétera. Y ahí tenemos, bueno, incluso el famoso Di Stéfano es claramente un europeo. Es decir, y ya sé que no es uruguayo, es argentino, pero me refiero, es que ahora se me ocurrió otro ejemplo, ¿no?
Y en Uruguay, pues recuerdo pues, todos los grandes jugadores, incluso Diego Forlán, rubio incluso, con ojos azules. Recuerdo, no sé, es el que se me ocurre ahora más pronto a la cabeza, pero bueno, hay muchísimos jugadores blancos en Uruguay también, claramente, ¿no? Así que, o sea, yo para mí no es, o sea, realmente fue un despropósito a lo mejor, sí, el canto en sí, o sea, fue una cosa que no fue muy acertada, pero sí que yo creo que no tenía ninguna intención racista, o sea, él no fue claramente a decir, jugáis con, yo qué sé, con negros y tal y cual, y entonces no merecéis ninguna copa, no, no dijo esto, ¿vale? O sea, se metió más con la nacionalidad, él se refería a que, por ejemplo, una selección italiana, una selección argentina o la selección española, pues tiene quizás más mérito porque los que juegan son realmente nacidos en España y son realmente españoles. Incluye a Nico Williams tranquilamente, a Lamine Yamal. Quiero decir, son gente española al fin y al cabo y tal. Y el color de su piel en este caso, pues simplemente circunstancial, ¿no? Pero que nadie se equivoque. O sea, aquí racismo auténtico no hay. El racismo de considerar inferior a una persona por su diversidad étnica, en ese caso de color, no hay. O sea, yo creo que hay muy poca gente que hoy en día, en pleno siglo XXI, en España y en Italia y en Argentina, consideren que una persona de color sea inferior por ser de color. O sea, es imposible. Lo que puede haber es racismo económico, etcétera. Eso sí que lo hay. Ese clasismo. Lo que hay es clasismo. Que la gente confunde muchas veces el clasismo con el racismo, ¿no? Que es otro error que se comete habitualmente. Claro, son gente que normalmente son recién venidos, vienen a buscarse la vida en trabajos duros, etcétera, y normalmente sí que puede haber un cierto clasismo. Pero racismo, que alguien piense de verdad en su corazón que esa persona es inferior o no es casi humana por ser de color, esto yo creo que, sinceramente, o sea, no. Ahora, ¿se puede utilizar el color de su piel para insultarle? Seguro que hay gente imbécil que lo hace. ¿Se puede utilizar para desestabilizarlo? Pues la prueba está que en la liga se hace muy a menudo, ¿no? Para intentar poner nervioso al rival. Si tiene un jugador de color en su equipo que te va a marcar un gol porque es muy bueno, pues si lo puedes destabilizar diciéndole tonterías, pues lo intentas destabilizar. Pero es para esto, es con un objetivo muy claro, un objetivo, digamos, puntual, pero nunca es para digamos, pensando realmente eres inferior o algo así. O sea, esto es muy estúpido pensarlo a esas alturas y bueno, y solamente lo publicitan y lo intentan o hacen ver que lo piensan o hacen ver que hay gente que lo piensa, la gente que vive de esto, de los chiringuitos de estos, ¿no? Como ahora los puntos violeta de este, que se ha visto claramente que era un chiringuito que colocaba amiguitos y tal, y la tía esta ha caído, no me acuerdo cómo se llama, la jefa de los puntos azules de esto, o puntos violetas, que era de Podemos, porque evidentemente se nota que son chiringuitos y ahí vas a vivir del cuento. Entonces, claro, te interesa, cuando tienes un chiringuito feminista, te interesa hacer ver que las mujeres mueren a miles a manos de sus maridos, cuando es mentira. Te interesa, si eres un chiringuito woke antirracista, pues te interesa hacer ver que el racismo es una cosa súper grave y tal y cual. Y hasta solo se explica con esos tipos y los periodistas porque da mucha audiencia cada vez que hablas de ese tipo de cosas, ¿no? Así que realmente y lo que a mí me llama la atención ya para acabar es que se habla mucho de todo ese follón de Argentina y el pequeño la pequeña canción esa que hicieron y tal, y nadie habla de Toni Kroos. Y Toni Kroos, como buen alemán que es, sí que dijo una cosa bastante que se podía acercar más al racismo y podría acercarse más a sospechosos, digamos, de cosas racistas, ¿no? De cositas así que no... él dijo textualmente que no reconocía a Alemania, ¿vale? Que no se sentía a gusto en según qué partes de Alemania y que se sentía mucho más a gusto en España. ¿Y por qué lo dice? Porque claramente en Alemania hay una migración muchísimo mayor en ese caso de turcos y de gente de color, que en España. Y supongo que él cuando pasea por Frankfurt o pasea por Berlín o pasea por cualquier gran ciudad alemana, pues lo ve y de alguna forma pues no se siente cómodo. Y eso sí que se acerca mucho más a un posible racismo. Y sin embargo esto ha pasado como por debajo de la línea de flotación. ¿Por qué? Porque bueno, supongo que
como lo dijo de una forma tan discreta y tal y cual, pues había que explicarlo y había que tal, y bueno, supongo que esto pues no, a los que viven de esto pues no lo vieron como una cosa que se pueda vivir de ello. Luego meterte con Toni Kroos es meterte con el Real Madrid, meterte con el Real Madrid ya es entrar en arenas movidizas por la potencia de Florentino Pérez, etcétera, supongo, y de una forma como, pues quedó como de tapadillo, ¿vale? Salió un poquito en la prensa, pero quedó como de tapadillo. Ahora, sin embargo, pues Enzo Fernández y Argentina pues se le da fuerte, ¿no? Porque como es un país pobre, Argentina, al fin y al cabo, no muy potente, que no se puede defender demasiado y que además da muchos clics hablar de Argentina, ¿no? No, estamos hablando de Messi, Maradona, tal cual, estamos hablando de Milei, estamos hablando de cosas que dan clics y que a la izquierda le da pues, un montón de juego, pues ahí a darle duro, ¿no? En fin, lo de siempre, gente oportunista que viven como buitres de polémicas fantasmas de la mayor parte de las veces, ¿no? O de polémicas alimentadas y recrecidas, ¿no? Y ya para acabar del todo, deciros que evidentemente hay gente de color en el equipo francés porque normalmente, repito, son gente que viene de la inmigración, muchas veces de segunda generación apenas o de primera generación. Y evidentemente los inmigrantes cuando llegan a un sitio, pues entre otros trabajos duros, el deporte es un trabajo muy duro y tienes que estar muy motivado para ser un profesional del fútbol porque sacrificas toda tu juventud y es durísimo jugar al fútbol, no es nada fácil a estos niveles. Así que realmente es normal que la gente que está más motivada para llegar arriba y la gente que tiene más hambre, pues son los que llegan. El francés normal y corriente de tez blanca, pues no llega, no porque haya más ahora mismo de tez de color, todavía no. En Francia, en la Francia del hexagón al menos, en la Francia, no las partes de Francia que están repartidas por el mundo. No hay mayoría de gente de color, evidentemente que no, pero sí que son los que más hambre tienen, ¿no? Y son los que y además viven nuevamente en núcleos urbanos muy potentes, como es Lyon, París, etcétera, donde el fútbol está más presente. Así que todo tiene una explicación, ¿vale? También aparte tiene una explicación muy, aparte de que son muy buenos la gente de color jugando al fútbol, también tiene una explicación que ellos lo ven como una salida de verdad para su vida. Sin embargo, pues un pequeño Dupont que ha nacido en un pueblecito súper tranquilo de la Provence de la France, pues tiene 1000 salidas más que matarse a jugar a fútbol y correr como un loco. Así que normalmente pues no va a escoger el fútbol si puede evitarlo para triunfar en la vida, porque a menos que le guste de verdad mucho, ¿vale? Que tenga una pasión, porque no lo necesita, simplemente. No necesita el fútbol para vivir. Son gente que normalmente ya tiene una familia asentada, con comercios, con cosas que puede simplemente seguir la tradición familiar, sean estos panaderos o sean estos lo que sea, y normalmente pues siguen la senda de sus padres o estudian, entran en la universidad, etcétera, etcétera. Y el fútbol lo puede tener como afición, pero no hace falta que lo tenga como su trabajo. Sin embargo, la gente que viene más de abajo, hablo sobre todo de Francia en ese momento, porque ya sé que ahora a lo mejor algún futbolista que me oiga español dirá, pero que yo lo sé, por pasión, tú lo has hecho por pasión, ¿vale? Por pasión y porque España tampoco es un país súper rico, como Francia, pero bueno, que es mucho más rico que Francia. No olvidemos que aquí en España la salida del fútbol no está mal, porque para un joven hoy en día en España triunfar es complicado. O sea, hacer mucho dinero y rápido es muy complicado, si no eres de familia ya bien posicionada. Así que tampoco es de extrañar que en España todavía haya mucha gente de tez blanca que igualmente se gane la vida con el fútbol. Ya veremos dentro de unas décadas si España aún mejora más, porque en Italia, por ejemplo, ya empieza a bajar el suflé. Ya veis que Italia cada vez es peor en fútbol y antes era muy buena porque pasaba lo mismo que en España. Era una salida muy buena también jugar al fútbol y ahora cada vez hay menos, ¿vale? Así que no hay que olvidar que hay una componente psicosocial también en el deporte, cuidado, que el deporte es muy sacrificado, el deporte de élite, no el aficionado, evidentemente. El deporte de élite es muy, muy sacrificado y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su vida para el deporte si no tiene una motivación económica clara o si no tiene una pasión desorbitada por ese deporte, ¿no? Evidentemente, cosa que puede ocurrir, claro. No digo que no, ¿vale? Así que nada. Un saludo a todos, hasta la próxima. Como digo siempre, cuidaros mucho y eso, poner muchos likes y todas estas movidas. Y sobre todo, para mí lo que me hace de verdad ilusión es lo que está pasando últimamente en muchos vídeos, que me ponéis un montón de comentarios y ya veis que yo contesto y se generan debates a veces interesantes, y si no, por lo menos tenéis una contestación mía muy genuina, muy interesante, yo creo, en la mayor parte de las veces, que os hace reflexionar, supongo, en muchas ocasiones, porque muchas veces
Veo que mis respuestas son casi como sentencias. Ya no volvéis muchas veces no me volvéis ni a contestar. Yo no sé si es que acierto mucho en la contestación y os quedáis ya como tirados, o si es que juzgáis que no hace falta volver a discutir, o no sé qué pasa, pero muchas veces veo que son casi como sentencias mis respuestas. Pero bueno, os animo a seguir debatiendo. Si tenéis argumentos, claro, si no tenéis argumentos no hace falta. Bueno, pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.